ser. Entonces, ¿para qué? Buena pregunta, sí, claro. Pero fíjense ustedes, aquí tenemos algunas razones. Una es porque Dios quiso revelarnos a nosotros estas profecías. Más o menos una cuarta parte de las profecías bíblicas se relacionan con eventos futuros. Escuchen bien, una cuarta parte, es decir, un 25% de todas las profecías que usted puede encontrar en la Biblia, una cuarta parte se relaciona con los eventos futuros. Entonces, si están ahí, es porque son provechosos para nosotros. Aunque hay cosas ahí, y somos francos en decirlo, nadie, absolutamente nadie puede decir que conoce hasta los detalles de lo que ocurre en lo que es la gran tribulación, etcétera, etcétera. Nadie. Pero bueno, una vez un hermano estábamos con otro hermano y le llegó a hacer una pregunta sobre algo que estaba ahí en Apocalipsis. Él quería detalles de cómo los elementos de juicio vendrán, si eran ataques nucleares o atómicos, etc. Y empezó él a hablar de cosas por el estilo. Y le dijo, hermano, mire, yo no sé, eso detalles no se los puedo dar. Pero si ha leído, por ejemplo, en Mateo, ha leído en Juan, por ejemplo, cuando el Señor dice, por ejemplo, que nosotros somos la luz del mundo, está clarito. Entonces, a eso póngale cuidado, dice, en mente, porque eso es clarito. Y entonces, bueno, está bien. Hay cosas que nosotros las entendemos claramente. Los mandamientos acerca de la vida cristiana los entendemos bien, los conocemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a nuestro hermano también. Eso lo entendemos. Ahí no amerita hablar de griego, ni de hebreo, ni de arameo. Está clarito que amemos a los hermanos. Eso está claro, magnífico. Pero sí, vale la pena entonces considerar estos eventos futuros. Porque le repito, una parte de la profecía bíblica está contemplada en la Biblia y el 25% tiene que ver con este tipo de cosas. También decíamos que fortalece la esperanza del creyente, porque cuando hay situaciones en que los hermanos nos encontramos de sufrimiento, de dificultades, entonces nosotros nos sentimos motivados. Nosotros aquí en Honduras porque estamos tranquilos, en Nicaragua también, en otras partes de Centroamérica y del continente americano, y vamos a decir casi de lo que se llama el mundo occidental, Europa. Estamos tranquilos, a nadie le cortan la cabeza ni lo meten preso por hablar de Cristo, a nadie. Vivimos en una completa libertad. Pero hay hermanos en otras partes del mundo que no quiero mencionar, que la están viendo fea. Y esos hermanos están anhelando cuando leen que el Señor viene pronto, ellos están clamando más por la venida del Señor, por el arrebatamiento de la iglesia. Pero no deberíamos llegar a esos extremos para nosotros clamar al Señor, para que Él venga. Y eso también, esta profecía nos debería de motivar a vivir una vida cristiana en santidad y en obediencia, porque así lo dice la palabra, vamos a verlo más adelante. Debería de motivarnos a vivir más apegados al Señor, sabiendo que esto viene pronto, esto va a acabarse ya en algún momento. Nos debe de impulsar también a evangelizar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros miramos todos los juicios que vienen a este mundo, es una tristeza saber que muchas personas se van a quedar, van a tener que sufrir todo eso, porque en el libro de Segunda de Tesalonicenses hay un pasaje bíblico ahí donde dice que aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces estas personas Dios les envía un espíritu para que crean a la mentira, porque no quisieron creer la verdad. Entonces es posible, así lo dice la Biblia, no es posible, aquellos
que no entendieron, escuchen bien, no entendieron el mensaje del Evangelio. Eso sí, pueden tener oportunidad en la gran tribulación, pero aquellos que entendieron el mensaje, aquellos que recibieron el Evangelio, lo conocieron bien y lo rechazaron. Para eso no hay oportunidad, qué terrible. Entonces nos debe motivar la evangelización. Y también nos ayuda a interpretar correctamente la historia. La escatología nos muestra que la historia no avanza al azar, sino que conforme al plan soberano de Dios. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando, es que me pareciera que, como ayer lo explicaba los hermanos allá, no sé, me pareciera que ya lo había explicado aquí, pero no, escatología, esta palabra no es otra cosa más que el estudio o un tratado de las últimas cosas. Esto es escatología, el estudio de las últimas cosas. Esto es escatología, el estudio de las últimas cosas, que tienen que ver desde el momento que la iglesia es arrebatada. Desde ese momento empieza a activarse todos los eventos proféticos, todos los eventos escatológicos, cuando la iglesia es arrebatada. Miren cuántas veces llevo ya mencionando, la iglesia es arrebatada o el rapto. También le decía que esto nos ayuda para que no creamos que el mundo está caminando en la historia así como al azar lo que salga. No, hermanos. Hay un punto final a la historia moderna, a esta historia que estamos viviendo. Dios tiene pleno control. A veces creemos que con tanto avance tecnológico y con tanta gente en el mundo, más de, creo que si no me equivoco, más de 8 billones de habitantes, y con el desarrollo que se está teniendo, que porque todo va a ser igual, no, va a llegar un punto en que Dios comenzará a intervenir de una manera directa en esta humanidad, en este mundo. Si no le va a dar pidiendo permiso a nadie, no le va a pedir permiso a la ONU, no, ¿para qué? No le va a pedir permiso a la OEA o a la OTAN, no le va a pedir permiso a nadie, porque Dios es soberano. Soberano. A nadie le va a pedir permiso para intervenir en este mundo. Nos brinda consuelo también, sabiendo que el mal tendrá su fin con el Señor. Y por otro lado, nos ayuda a evitar el error doctrinal. ¿Por qué? Porque hay muchas especulaciones, sensacionalismos sobre el fin de los tiempos. ¿Cuánta gente no ha aparecido diciendo fechas de la venida del Señor? Fecha, se han equivocado. Pero la Biblia es bien clara, el día y la hora nadie la sabe. Nadie puede poner fechas. El que pone fechas es una enseñanza equivocada y falsa, muy falsa. Los de los testigos de Jehová han puesto fechas. Y así un montón de gente también ha puesto fechas. No vamos a perder tiempo en listarlo, pero hay mucha gente que ha puesto fechas. Pero no, tenemos que aclarar que sí hay una señal muy clara que Cristo la mencionó, y es acerca de Israel. Israel, hermanos, es el reloj profético de Dios, y lo vamos a ver por qué es el reloj profético de Dios. ¿Cuántos han oído? Aparte de los que fueron ayer allá a Cepita Güey? ¿Cuántos han oído, porque no fueron a Cepita Güey, cuántos han oído que Israel es el reloj profético de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos han oído que Israel es el reloj profético de Dios? La mayoría entonces prácticamente no han oído acerca de que Israel es el reloj profético de Dios. Muy bien, vamos a verlo entonces esta noche. Israel es el reloj profético de Dios. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 12. Libro de Zacarías, capítulo 12. Versículo 1 al 3. Dice
Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren a Israel serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, 1 al 3. En los últimos tiempos, hermanos, Jerusalén será el foco de atención de todo el mundo, Israel. Ahí lo estamos viendo, profecía en Zacarías capítulo 12. Jerusalén será como una copa, como el que se emborracha y se toma una copa de licor y empieza a tambalearse. Eso es lo que va a pasar con todo el mundo, con el tema de Israel. Te pregunto una cosa: ¿cuántos le están dando seguimiento o le han dado seguimiento un poco? No voy a hacer ninguna pregunta, pero ¿cuántos le han dado algún seguimiento a la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos? Que está ahorita también. Casualmente, hoy hubo un bombardeo casualmente y se rompió la tregua que tenían del alto del fuego, o el fuego, como llaman, entre Israel y entre Estados Unidos e Irán. Y todos las bolsas de valores del planeta, todas las economías tiemblan porque gran parte del petróleo de todo el planeta pasa una parte por el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, y por otro lado el estrecho de Bab el-Mandeb, que lo controlan los hutíes de Yemen. Y quiero aclarar durante mis 3 mensajes, lo quiero dejar bien claro: no tomo partido con ninguna nación. ¿Por qué? Les decía a los hermanos, porque Cristo dijo, y Cristo dijo unas palabras muy interesantes, que ya se lo sabe de memoria. Lo voy a repetir yo. Me apego a esas palabras de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino por los iraníes, Cristo vino por los judíos, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Cristo vino por los judíes de Yemen, Cristo vino por los de Estados Unidos, por los de Honduras, por los de Nicaragua, por los rusos, por los chinos. Él vino por todo el mundo. Cristo ama a todo el mundo. Entonces, la información que yo voy a dar aquí acerca de mencionar países como estos es porque tiene que ver con la profecía bíblica. Pero una copa que va a hacer temblar, miren, hermano, los mercados del mundo están preocupados por lo que está pasando ahí en esa guerra. Y todos los analistas dicen que producto de esa guerra va a venir una dificultad económica, una depresión en el planeta. Aunque se arregle ya, hay un problema ya bien hecho con el tema del déficit del petróleo que ha causado esta guerra. Bueno, sí, es que está escrito, hermanos. Será Israel como una copa que hará temblar todos los pueblos. Las elecciones de Estados Unidos están ahorita en la de noviembre de medio término, que están dependiendo de esa guerra, de ese problema que está dándose ahí. Así lo dicen todos los analistas, expertos del planeta. Y así sucesivamente. Y la ONU se reúne de emergencia para tratar esos temas de Israel, de Irán y de Estados Unidos, etc., como una piedra pesada para todos los pueblos. Es decir, Israel se convierte en un problema, vamos a decir así, según lo que dice aquí esta palabra de Dios y lo que han dicho los líderes mundiales. Que Israel es un problema, dicen ellos. Nos mete problemas porque se tiene
tiene que meter. Bueno, es que está escrito, hermano. Entonces, por esa razón, Israel es el reino profético de Dios. Y por esa razón, la atención, escuche bien, hermano, la atención de todos los medios del mundo, la atención de todos los países del mundo en los últimos días, así como esa imagen que está ahí, estará enfocado en ese pueblito de Israel, 20.000 kilómetros cuadrados más o menos, que es equivalente al departamento de Olancho en Honduras, aquí, pequeño se puede, pero es el foco de la atención de todo el mundo. Cristo lo dijo, lo vamos a leer el pasaje bíblico más tarde. Cristo dijo: mirad la higuera y todos los árboles. Él habló de la higuera y los árboles, porque la higuera es Israel y los árboles son los países que están con frontera con Israel, más los otros que están mencionados en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Entonces, el enfoque ahora, hermanos, es que nos demos cuenta que Israel será el foco de la atención de todo el mundo. Ahora, antes de 1948, el 14 de mayo de 1948, que Israel no se había constituido en una nación, los hermanos de 1938 para atrás no le encontraban la salida a eso, porque decían: pero ¿cómo Israel, si Israel está disperso entre el mundo? No hay nación de Israel. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está esa nación? Está regada por todo el mundo. Y esos hermanitos no encontraron, como dicen, la llave, porque murieron antes de 1948. Pero nosotros que estamos en este tiempo, nos damos cuenta que Israel en 1948 se constituyó como nación y hoy por hoy es una de las naciones muy fuertes del mundo. Y está dentro de las naciones que poseen armamento atómico y nuclear, aunque, como dicen, no revelado. La potencia. Israel será la potencia, una potencia en donde el foco estará ahí. Pues, muy bien, entonces entramos ahora, hermanos, a un concepto de lo que serían todos los eventos escatológicos, los eventos futuros. Y aquí comenzamos, y hoy nos vamos a enfocar en este primer mensaje a remarcar bien cómo la iglesia no pasa por la gran tribulación. Voy a dar esto de manera general. Yo ya se lo mandé por WhatsApp a Eli y también al hermano Oscar, pero por el internet no se ha podido ir, pero tenga seguridad que hoy lo van a tener. Solamente se lo voy a llamar a Daniel Carías, el hermano Juan Vallecillo, el hermano Noé y a todos los hermanos para que se lo repartan ahí después, a final de la noche. Este boceto. Aquí tenemos, miren, tenemos la muerte de Cristo y después les voy a explicar por qué la muerte de Cristo. Porque para efectos de profecía bíblica no se toma el nacimiento de Cristo, se toma la muerte. La semana 69 de Daniel, capítulo 9, termina con la muerte de Cristo. Entonces, para efectos de profecía, es la muerte de Cristo, no el nacimiento de Él. Claro, en el calendario gregoriano que nosotros usamos, decimos que estamos en el año 2026, pero realmente, proféticamente hablando, después de la muerte, el calendario se contabiliza de la muerte de Él, no de su nacimiento. Entonces, los que estuvieron conmigo se van a dar cuenta que si hacemos esa resta, 2026 menos los 33 años y medio que duró la vida de Cristo, estamos realmente en el año 1992 o 1993. Pero ya vamos a mirar esto entonces. Bien, la muerte de Cristo, y luego tenemos que Cristo murió, Cristo fue sepultado, 1 Corintios 15, y resucitó al tercer día, y después Él ascendió a los cielos. Estas rayitas aquí entrecortadas al final son cosas que van a ocurrir en el cielo. Ahí están todo lo que está de la rayita entrecortada para arriba, son cosas que van a ocurrir en el cielo. Y
Y lo que está aquí abajo, esto que está aquí, todo esto es en la tierra. Entonces, Cristo asciende a los cielos, se sienta a la derecha del Padre. Esto de sentarse a la derecha del Padre, para que sepan, hermanos, no es costumbre aquí entre nosotros, porque cuando uno llega a la casa de uno, por ejemplo, uno no tiene, bueno, el papá tiene pues siempre, así por lo general, la silla principal, ¿verdad? Es la en nuestra cultura, pareciera, ¿verdad? Hay que perdonar a las hermanas, ¿verdad? Pero creo que así es. El hombre tiene una silla ahí adelante, el comedor en la cabecera, ¿verdad? Y luego la esposa en un lado, ¿verdad? Y en este caso, pues no existe la cultura de que el primogénito, el mayor, se sienta acá, ¿verdad? No hay esa cultura entre nosotros. Están regados ahí. Pero en aquella cultura, el que se sentaba a la derecha del rey era de posición el príncipe o igual. Y eso es. Cristo sentado a la derecha del Padre, porque Él es Dios, es igual con el Padre. Y después de eso tenemos el descenso del Espíritu Santo, ahí están las citas bíblicas, y luego tenemos la edad de la iglesia. La edad de la iglesia, desde que el Espíritu Santo fundó la iglesia hasta nuestros días, o hasta el momento aquí, hasta el momento que seamos arrebatados. Y luego aquí, en este espacio que dice aquí, la tribulación de Apocalipsis, capítulo 6 al 18, y luego, después de los 7 años de gran tribulación, tendremos la segunda venida de Cristo. Porque no vayamos a confundir, vamos a mirar esto después. No podemos confundir el arrebatamiento, aquí ponerlo, no confundamos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. El rapto es lo que la iglesia está esperando, el rapto, el arrebatamiento. Y esa palabra rapto, aunque no le guste, es la misma palabra que arrebatamiento, es la misma palabra. Entonces, el rapto o el arrebatamiento de los creyentes es una cosa, la segunda venida de Cristo es otra cosa. La segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación, cuando Él viene a reinar a la tierra. Así que, hermanos, como creyentes nosotros, no estemos diciendo, no, yo espero la segunda venida de Cristo. No, entonces capaz de la gran tribulación usted. No, usted diga, no, nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento. Porque lo que viene primero es el arrebatamiento. Después los 7 años de gran tribulación y luego la segunda venida de Cristo a la tierra. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Eso estamos esperando nosotros. Entonces, este es un pequeño boceto, dijimos, y ahora aquí vamos a enfocarnos un poquito. Esto es como todo el libro de Apocalipsis. Ahí está. Por eso le dije a los hermanos que estuvieron en Secreta Web que no van a ver algunas cosas nuevas, y esta es una de esas cosas. Este es como otra vez el panorama de todo el libro de Apocalipsis. Ahí lo tienen. Cuando ustedes estudian el libro de Apocalipsis, encuentra en el capítulo 1 la visión de Cristo. En el capítulo 2 y capítulo 3 encuentra las cartas a las 7 iglesias. Y cuando va al capítulo 4 y el capítulo 5, encuentra la visión del Cordero que está sentado allá en el trono. ¡Ojo! Pero ¿qué sucede cuando entramos al capítulo 6? Empiezan aquellas bestias, aquellos caballos, aquellos jinetes. Comienza la gran tribulación en el capítulo 6. Y a miren qué sencillito eso lo vamos a poner. Vean ahí en la imagen que estamos poniendo y que lo estoy marcando. Todo eso rosado que dice la gran tribulación, ahí está el capítulo 6, 7 de Apocalipsis, 8, 9, hasta llegar al capítulo 18. Ahí se desarrollan estos juicios que están aquí. Miren,
7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Cada uno pues, es para designar el tipo de juicio. Se denominan de esta manera. Pues. Es como cuando hacen guerra los países. Y dicen, por ejemplo, yo me acuerdo de la guerra del 91, dijeron los de la OTAN cuando atacaron al país de Irak, esa operación se llama tormenta del desierto. Y así le ponen nombre a las. Pues esas son formas de llamar a estos juicios, a estas cosas que vienen acá, ¿verdad? 3 series de juicios en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Muy bien. Entonces, aquí está el libro. Esto que está aquí, hermanos, es la gran tribulación. Es como que tenga su Biblia. Como que tenga su Biblia. Présteme, hermano, su Biblia. ¿Está bien? Ay, no anda la escopita que se ganó, ¿verdad? Pero bueno. Es que ando aquí en la tablet, ¿verdad? Es como que usted agarra el libro de Apocalipsis, eso que está ahí, lo agarra de acá, y entonces usted lo selecciona y dice, capítulo 1, 2, hasta el 5, solo se habla de la visión de Cristo, el mensaje a las 7 iglesias, y el Cordero, el trono en el cielo. Voy a doblar esto aquí, porque de aquí, del capítulo 6 hasta el capítulo 18, aquí está comprendida la gran tribulación. Y todo lo que encuentre usted desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 es de la gran tribulación. No va a estar los que hay, que no se preocupan, miren un montón de bestias ahí, aquellos animales raros que se miran, que suben del mar, que suben de la tierra, y todo eso. No se preocupe porque usted no va a vivir eso. Claro, nosotros buscamos cómo entender esas cosas que van a pasar ahí, pero aquí está, desde el capítulo 6 al 18 es la gran tribulación. Entonces, aquí no aparece la iglesia. Y el que me encuentre la iglesia desde el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, le regalo una Toyota Hilux doble cabina con aire acondicionado. Pero entonces no pierda el tiempo porque no la va a encontrar. No la va a encontrar. La iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el 18. La iglesia vuelve a aparecer hasta en el capítulo 19, la boda del Cordero. Entonces, miren hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Si la iglesia, si el Señor aquí en Apocalipsis dijera en cualquiera de estos capítulos que la iglesia es arrebatada, agárrese hermanos, porque vamos a parar. ¿Estamos claros? Y yo no discuto con nadie. Es decir, yo no discutiría con nadie. Si el rapto se diera en ese capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, donde se desarrolla la gran tribulación, cuente que la iglesia pasaría, pero no está. No está. ¿Y sabe por qué no está? Porque mire, la iglesia fue, como hemos visto aquí, en esta imagen, porque la iglesia fue arrebatada antes que comenzara la gran tribulación. Fue arrebatada. No está. Pues bienaventurados y dichosos los hermanos que estemos vivos cuando se dé el rapto. Yo tengo la esperanza. Amén. Amén. Yo tengo la esperanza. Aunque mi hija Daniela, cuando tenía, le faltaban como unos meses para casarse, mire papá, sinceramente yo quisiera que el Señor viniera después de que me casara. Nosotros los seres humanos en realidad es que no queremos para nada dejar esto. Y bueno, un hermano me dijo, es que mira hermano, dice, vamos a estar toda la eternidad en el cielo.
está más tiempo aquí. Me gustaría estar más tiempo aquí, porque vamos para toda la eternidad allá. Entonces quiero aprovechar un poco más de tiempo aquí. La verdad, hermanos, que si nosotros fuésemos llevados por un minutito al cielo, y aseguro que usted no quisiera volver aquí. Nunca. Nunca. Porque cuando miramos lo que dice Apocalipsis de aquella ciudad, un hermano me decía hoy por allá, una casuchita por allá, pero chiquita, pero pequeñita, pero dos cuartitos y algo pequeñito, y me dice, ¿sabe cuánto están pidiendo? Me dice, por esa casa. Por este así, 2 millones de lempiras, y saco la cuenta yo como $75,000. Qué raro, y chiquitito, aquello, y pero chiquito, aquello, óigame, ajá, y el cielo cuánto costará. Allá son mansiones increíbles, hermano. Nadie tiene una casa como esa. Ni la casa de Donald Trump allá en Miami, de Mar a Lago. Eso es como para poner los caballos allá en el cielo. Para decir algo así. Estoy comparando de que esa casona es inmensa, pero eso sería para poner los caballos. Ahí mira el Apocalipsis. El Señor viene montado en caballo, a ver, tiene que haber caballos, entonces ya tiene en el cielo. Ay, hermanos, el Señor ha prometido venir a llevarnos y debemos de estar esperando. Debemos de esperarle. No debemos de estar pensando que el Señor no va a cumplir su promesa. Él vendrá. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a comenzar leyendo este pasaje bíblico. Dice, tampoco queremos, hermanos, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no nos adelantaremos o no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Este es el famoso pasaje del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Usted debería de saber por lo menos dónde está ese pasaje. Repetimos entonces aquí, hermanos. Miren, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6, que aquí está marcado en ese colorcito morado, hasta el capítulo 18, ahí se desarrolla, usted lo puede ver en su Biblia, todos los juicios de la gran tribulación. Allí no aparece la iglesia. No aparece la iglesia. ¿Sabe por qué no aparece? Porque ella fue arrebatada antes. En la siguiente sesión vamos a mirar ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, cuando el Señor le dice a Juan, que representa a la iglesia, sube acá, sube acá. Y ese es un ejemplo, una muestra de cómo la iglesia, antes de que comience la gran tribulación, va a ser arrebatada. Yo no vengo aquí para darle detalles de cómo va a ser ese arrebatamiento, porque algunos hablan de un arrebatamiento o un rapto de manera secreta. Yo esos detalles no me voy a meter porque realmente no estoy tan seguro cómo va a ser eso. Pero no hay nada que impida que el Señor arrebate a su iglesia de alguna forma. No hay nada. Miren, solo para ponerles aquí un ejemplo así sencillo.
Supóngase que diga cualquier gobierno, de hoy en adelante, el que se declare cristiano va a ser encarcelado. Y los máximos líderes van a ser muertos. Ya luego nos hacemos un ratito de uniforme. Sí, no hay que ser vivo. Nos vamos, pero no vamos a renegar de nuestra fe, pero nos vamos a volver a congregar, yo no sé de qué manera, a dónde, no sé. La iglesia siempre ha tenido y desapareceremos. Es sencillo, como están nuestros hermanos en otras partes, incógnitos. Así es, de alguna forma, no se preocupe. ¿Cómo será ese rapto? No se preocupe. El Señor sabe cómo hacerlo. Ahí vamos. Aunque a veces yo pienso que el rapto va a ser rapto, porque si no las mujeres no se guían. Porque después todavía se guían. Y si no sería rapto, se quedan. No, verdad, no es cierto. El Señor nos va a arrebatar a todos. Y ya vamos a ver en la siguiente sesión qué va a ocurrir cuando el Señor venga. Los creyentes y los que están vivos y los que ya murieron. Que el Señor nos bendiga con su palabra.